Rivera Chats no necesita bajar la intensidad de su lucha contra Jennifer González, necesita subirla en este momento, conversando sobre la agenda legislativa y hablaron de la reforma de los permisos y hablaron de una reforma contributiva y todas esas cosas que llevamos ya casi 2 años escuchando y que usted y yo sabemos que no van a ocurrir y que son promesas falsas que se hicieron y que no se van a cumplir. Jennifer González obviamente ya está en campaña primarista y una de las cosas que hay que hacer cuando usted está en campaña, en la que sea, pero sobre todo en una campaña primarista, es hacer lo que llaman en inglés el opposition research. Rivera Chats, que quiere ser y va a ser candidato primarista a la gobernación del PNP, pues necesita darle un golpe de timón a su proyección pública de tantos años, siendo el comecandela del PNP. La gobernadora está loca por seguir peleando con Rivera Chats. Ella está en campaña primarista y quiere seguir provocando la discusión y quiere que al interior del PNP Rivera Chats siga proyectándose como alguien que no busca la paz. Y Rivera Chats necesita desesperadamente que el país que no lo consume, que no lo elige y que no lo sigue, crea que él ha cambiado y que es nuevo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre la actualidad política en Puerto Rico. Yo sé que hace tiempo que no se los recuerdo, pero quiero invitarlos a aquellos que nos ven y que todavía no hayan hecho la suscripción al canal de YouTube Profesor Ángel Rosa, que nos regalen esa suscripción. Mientras más suscriptores tengamos, y estamos sobre los 50,000 ya hace un rato, sobre los 55,000, pues ciertamente nos ayuda mucho su suscripción y además así llega más por recomendación del algoritmo a otras personas que puedan estar interesados en el tema. Así es como mucha gente en Estados Unidos ha llegado hasta nuestro podcast porque me lo dicen. Así que dele al botoncito de suscribirse y ayúdenos con una suscripción. Bueno, miren, tal y como les habíamos predicho aquí en este podcast, pues la guerra política en el PNP no se iba a acabar con la salida de Francisco Domenech del gobierno. Ese fue la excusa para el primer año de batalla. Pero ahora, comenzando ya la segunda mitad del segundo año, y acercándose el mes de diciembre, cuando se cumplirá la mitad del cuatrienio, el año 2027, cuando comience, es el año en que se radican las candidaturas. Primero se abren en el partido en octubre y luego se abren en la Comisión Estatal de Elecciones en diciembre. Pues obviamente para la batalla primarista que ya está definida en el PNP, la guerra no podía terminar. Al contrario, tiene que recrudecerse. Pues usted no puede ir a un proceso primarista pidiéndole a los electores del corazón del rollo de un partido que cambien su candidato, que cambien a su líder sin hacer un contraste y sin explicarles por qué ese cambio es necesario. Eso es lo que han hecho todos los que han llegado a la gobernación después de un proceso primarista, ¿no? En este caso fue lo que hizo Jennifer González cuando Pedro Pierluisi era gobernador y ese plan, esa puerta se abrió para siempre en el Partido Nuevo Progresista. Entonces, bueno, había como que una especie de tregua. Muchos pensaron, sobre todo los más fervientes seguidores del PNP, pensaron que con la llegada de Norma Burgos, que es una persona experimentada, que tiene tanto bagaje en la política partidista, en el PNP, que provocó aquella reunión de ramo de olivo entre Tomás Rivera Chats y ella, que un poco contrastó con el odio visceral que se tenían Francisco Domenech y Rivera Chats, pues que la cosa se iba a enderezar y que la pelea podía terminar. Pero los que piensen así, claro, los más fanáticos normalmente piensan así porque son los más ingenuos, pero en realidad no entienden la lógica del proceso político, porque Rivera Chats no necesita bajar la intensidad de su lucha contra Jennifer González, necesita subirla en este momento e irla incrementando
gradualmente hasta que llegue a un punto culminante que le permita anunciar una candidatura. Entonces acaba de comenzar la sesión legislativa, se proyectaron unas fotos de los líderes legislativos reunidos con la gobernadora en Fortaleza, conversando sobre la agenda legislativa y hablaron de la reforma de los permisos y hablaron de una reforma contributiva y todas esas cosas que llevamos ya casi 2 años escuchando y que usted y yo sabemos que no van a ocurrir y que son promesas falsas que se hicieron y que no se van a cumplir. Pero, pues, en medio de toda esa intento de paz, la gobernadora, que es la presidenta del Partido Nuevo Progresista, convoca el miércoles a una reunión del directorio del Partido Nuevo Progresista, que es como es la Junta de Gobierno del Partido Popular o el Comité Central del Partido Independentista o la Junta Nacional, yo no sé cómo es que se llama realmente. Y es el organismo ejecutivo del partido. Y entonces Rivera Chats, que es miembro del directorio, porque es presidente del Senado y porque es vicepresidente del partido, pues aprovecha para marcar un contraste con la gobernadora y poco después de salir la convocatoria firmada por el subsecretario del PNP, publica un extenso Buenos días Puerto Rico, porque fue antes del mediodía del miércoles, en que básicamente dice que él no va para la reunión porque a él le parece que no es apropiado que se esté convocando al directorio de un partido político en horas laborables, en un día laborable, porque entonces eso abre la puerta ética y se descuelga con todo un argumento de ética, Rivera Chats, diciendo que los funcionarios electos deben dedicarse principalmente al trabajo para el que fueron electos, que no es correcto ni prudente. Entonces dice que si de esa convocatoria saliera que todos los miembros de los grupos de servidores públicos de los partidos políticos que están organizados en las agencias decidieran reunirse, hacer actividades políticas en horario laborable, que eso abriría la puerta para que la Oficina de Ética Gubernamental cuestionara ese comportamiento y la Oficina del Contralor, porque obviamente los sueldos se pagan de fondos públicos. Bueno, lo están viendo ahí en pantalla, en realidad no lo voy a leer porque es extensísimo, pero termina diciendo que convocar al directorio para el jueves a las 11 de la mañana, cuando es de conocimiento público que a esa hora hay sesión legislativa, pues que no es lo correcto, que al parecer hay una urgencia de emergencia que supera la sequía y los otros asuntos impostergables, y que ellos son legisladores y que su función principal es la legislativa. En el medio de todo eso, dijo cosas como que implicando, por ejemplo, que la gobernadora no ha atendido los problemas del país. En fin, dijo, miren, esto es una afrenta a la honestidad, a la transparencia, al servicio público, y yo soy la alternativa distinta. Bueno, Jennifer González obviamente ya está en campaña primarista y una de las cosas que hay que hacer cuando usted está en campaña, en la que sea, pero sobre todo en una campaña primarista, es hacer lo que llaman en inglés el opposition research, o sea, la investigación negativa de su contrincante. Usted tiene que buscar aquellas cosas que se le pueden cuestionar a una persona pública y moralmente para restarle credibilidad, porque aquí a mí me parece que hay algo que es obvio. Es decir, Rivera Chats, que quiere ser y va a ser candidato primarista a la gobernación del PNP, y yo creo que ya especular lo contrario sería ser demasiado ingenuo, pues necesita darle un golpe de timón a su proyección pública de tantos años, siendo el comecandela del PNP, el líder político que la emprende contra los de los partidos opositores o contra los líderes de los partidos de la oposición, el líder político que al que no sea estadista le dice 4 cosas,
el líder político que contra la familia, por ejemplo, Ferrer Rangel y el periódico El Nuevo Día, hace las acusaciones, aunque ahora ese periódico lo adule, pero hacía las acusaciones de deshonestidad, de antiestadismo, y le reclamaba que siendo la familia de Luis Ferré no defendieran el ideal. El líder que a todo el que no esté de acuerdo lo insulta, le llamaba con la palabra esta que empieza con P, que yo, por más que digan que en las redes se puede hablar vulgarmente, no lo voy a hacer en este podcast. A mí me parece que eso no es necesario. Y que la emprende contra miembros en los medios de comunicación, que no le ríen las gracias. Todo eso estaba bien para ser el darling o el querido, el amado del corazón del rollo de La Palma. Para ganar una primaria, eso es, bueno, ahí está el récord electoral de Rivera Schatz en sus primarias, ¿verdad? Con excepción de la de 2020, en la que por poco no lo logra, pero fue el año aquel en que se partió en dos la primaria y 2 semanas después él remontó, o una semana después remontó y logró entrar. Pero con ese perfil que yo le acabo de escribir, nadie puede ser candidato a la gobernación con éxito, porque si usted lleva 20 años insultando, vituperando y faltándole el respeto a la gente que no piensa como usted, pues es bueno que se sepa que si cogemos los números de la pasada elección, el 60% de los puertorriqueños no votaron por el PNP ni por un candidato del PNP. Es decir, que la inmensa mayoría de los puertorriqueños, si coges la elección del 2020, entonces estamos hablando del 66%, 2/3 partes, están en el otro bando y no son seguidores de los candidatos del PNP, ni de las ideas del PNP, ni de los estilos de gobierno del PNP. Y entonces para usted lograr ganar una elección después de una primaria, usted tiene que traer gente de ese grupo que está fuera del PNP. Tiene que traer populares, tiene que traer realengos e inclusive a traer independentistas a los que les guste el liderato conservador. Y para eso, pues Tomás Rivera Schatz lleva ya unas semanas tratando de reinventarse, publicando unas columnas filosóficas, apareciendo en fotos más humanizantes. No ha vuelto a publicar un buenos días ni un buenas tardes insultando ni faltándole el respeto a gente opositora o que no piensan como él o de los medios. Porque obviamente necesita de aquí a diciembre de 2027, cuando radique su candidatura oficialmente, haberse reinventado para que la opinión pública en general, el resto de los electores, digan, caramba, fíjate, este Rivera Schatz, el comecandela del PNP, pero ha cambiado y todo el mundo tiene derecho a cambiar y entonces pues que vamos a darle la oportunidad porque este es un pueblo de memoria corta y que además es bastante susceptible a esos trucos, sobre todo porque es un pueblo que está desesperado por liderato, por líderes, por encontrar líderes. Y entonces, bueno, pues toda esa publicación diciendo de la ética y de lo importante de no utilizar el tiempo laborable para hacer campaña política, pues es parte de ese esfuerzo de ser un nuevo Rivera Schatz. Pero Jennifer González, que me imagino que está viendo eso desde un avión, porque ella también lo ha hecho, pues le tiene el récord y publica entonces en sus redes sociales, un poco después de que salieran las declaraciones de Rivera Schatz, una acusación, un contraste que llama ahora sí, antes no. Y el ahora sí, antes no, yo se los voy a leer porque merece la pena para que ustedes vean. Dice la gobernadora: a través de los años el directorio se ha reunido en días laborables bajo distintas presidentes. Incluso Tomás Rivera Schatz participó en algunas de esas directorios y cuando le correspondió presidir el PNP, que fue cuando votaron a Ricardo Rosselló, la presidencia la asumió él, convocó reuniones del organismo durante la semana en horas laborables. Entonces le hace una lista y dice: el miércoles 17 de diciembre de 2014, bajo Pedro Pierluisi, Rivera Schatz estuvo presente. El miércoles
8 de abril de 2015 bajo Pedro Pierluisi, que entonces era presidente del PNP la primera vez. El lunes 14 de diciembre bajo Pedro Pierluisi. El lunes 19 de diciembre bajo Ricardo Rosselló. Tomás Rivera Chats estuvo presente. El viernes 20 de septiembre de 2019, primera reunión del directorio bajo la presidencia de Tomás Rivera Chats, fue convocada para un día laborable. La prensa reseñó que sería ese viernes en Manatí. Rivera Chats entonces era presidente del Senado, igual que ahora. El jueves 12 de diciembre de 2019, también siendo presidente del Senado, nuevamente se reunió el directorio bajo la presidencia de Rivera Chats. Y entonces dice ella, esas son solo algunas que aparecen en sus propias páginas, o sea que le habían hecho el research de las redes sociales de Rivera Chats, que publicaba fotos y demás. Y entonces ella dice, cambiar de opinión es válido. Antes sí, ahora no. Cuando se quiere diferir, siempre habrá una razón debidamente excusada. Bueno, eso acabó la tregua. Y ya el amor o el acercamiento, olvídense de eso. Porque inmediatamente Rivera Chats, que ustedes saben que no se puede quedar callado, ni asumir un golpe. Pues entonces vuelve a publicar una contestación en sus redes sociales, pero ya esta es de naturaleza de campaña primarista, cuestionando a la gobernadora y utilizando aquella frase icónica de la campaña de don Luis Ferré a la gobernación en 1968, cuando el Partido Popular era invencible y hacía 28 años que estaba en el poder, de esto tiene que cambiar. De hecho, publica una foto de don Luis Ferré en su Buenas tardes, este es de tarde. Y entonces dice que Jennifer González publicó hoy una frase que me parece adecuada. Vamos a usarla, obviamente irónica. Y dice, ahora no tenemos luz, antes con el PNP sí. Ahora no tenemos agua, antes con el PNP sí. Bueno, yo me pregunto qué partido será el que está gobernando ahora. ¿No será el PNP también? Pero bueno, este es obviamente alguien que está tratando el cambio dentro de la continuidad. Ahora no hay agenda, certeza ni prioridades, antes con el PNP sí. Ahora no sabemos cómo se adjudican las subastas y que culminan en referido a justicia, ética, las autoridades federales, obviamente refiriéndose al escándalo injustificable del contrato de energía. Y entonces dice, eso es lo que reclama la gente, no el día ni la hora de la reunión del partido para discutir temas que no son urgentes. Por eso don Luis Ferré reclamó cuando fundó el PNP, esto tiene que cambiar. Y como usted dijo, gobernadora, cambiar es válido. Cambió entonces y cambiará otra vez. O sea, la vamos a derrotar, es lo que le está diciendo. Y dice que él no estará en la reunión, que estará donde le corresponde en la sesión legislativa. Y termina diciendo, en el Senado trabajando, ahora y antes también. Bueno, folclor político que obviamente obedece a una campaña primarista que no hay quien la pare, pero que nos adelantan, ahora que ya comenzó la sesión legislativa, a dónde va a ir a parar todo ese cuento del acercamiento y toda esa pose de los objetivos comunes. El que lo creyó no sabía en lo que estaba viendo. La gobernadora está loca por seguir peleando con Rivera Chats. Ella está en campaña primarista y quiere seguir provocando la discusión y quiere que al interior del PNP Rivera Chats siga proyectándose como alguien que no busca la paz. De hecho, hizo unas expresiones esta tarde diciendo que había gente que habían sido electas para defender a la gobernadora y al gobierno y para servirle de colaboradores y que no lo hacían por ambiciones personales, refiriéndose a Rivera Chats. Y Rivera Chats necesita desesperadamente que el país que no lo consume, que no lo elige y que no lo sigue, crea que él ha cambiado y que es nuevo. Y si el país se lo cree,
y quién sabe si se lo cree, porque el pueblo es de corta memoria y la historia se nos olvida, pues entonces podría tener una oportunidad en noviembre de 2028. O sea que él depende, Rivera Chat depende de que el electorado que no es PNP y que pueda estar buscando tienda porque no encuentra opciones, le crea que él es una opción de futuro y de cambio y que él no es igual que el resto del PNP. Y va a seguir en esa línea y tiene que seguir el contraste y tiene que básicamente seguir oponiéndose a todo lo que proponga la gobernadora, porque si llegan de manos al año de primaria, entonces ni la primaria es viable, ni es viable tampoco la idea de que se puede cambiar eligiendo nuevamente al PNP, que es la operación política que aquí está. Esta guerra comenzó en abril de 2025 y no va a terminar hasta el mes de junio de 2028, en que será la primaria. Seguimos mañana.